Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para charlar un rato. Hoy, amigos míos, tenemos un tema jugoso, uno de esos que siempre generan debate, conversación y, bueno, digamos que hasta un poquito de chismecito. Y es que vamos a hablar de Kerem Bürsin. Sí, el mismísimo Kerem Bürsin, el galán turco que nos ha robado el corazón a muchos y que, por supuesto, también tiene su cuota de polémica. Ya saben que en este canal nos gusta meternos en temas interesantes, desmenuzar las noticias y analizar a fondo lo que sucede en el mundo del entretenimiento. Y hoy no será la excepción. Hoy vamos a sumergirnos en las declaraciones de Kerem Bürsin, específicamente en lo que dijo sobre las mujeres, y cómo esas palabras, literalmente, enloquecieron a todos. ¿Están listos para descubrirlo? Prepárense porque vamos a analizar sus declaraciones palabra por palabra, vamos a ver el contexto en el que fueron hechas, la reacción del público, y por qué este tema sigue siendo tan relevante en la actualidad. Y por supuesto vamos a dar nuestra opinión, que es lo que más nos gusta, ¿no? Así que antes de que empecemos, ya saben, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Y ahora sí, vamos a darle. Kerem Bürsin, para aquellos que no lo conozcan, aunque dudo mucho que haya alguien que no lo conozca, es un actor turco conocido por su increíble talento, su atractivo físico y por supuesto por su participación en varias series de televisión que han conquistado el mundo como Love is in the Air. Ha ganado numerosos premios, tiene una legión de fans en todo el mundo, y es considerado uno de los hombres más atractivos de Turquía y del mundo. Y con razón. Su carisma, su sonrisa, su mirada, todo lo vuelve irresistible. Pero como dice el dicho, la fama trae consigo una lupa que analiza cada paso que das, cada palabra que dices y cada opinión que expresas. Y fue precisamente en ese contexto, en el ojo público, que Kerem Bürsin hizo unas declaraciones que, como les dije al principio, causaron revuelo. El escrutinio es constante, la expectativa es alta, y cualquier desliz puede convertirse en un torbellino mediático. Ahora, ¿cuáles fueron estas declaraciones que hicieron que la gente enloqueciera? Bueno, para ser precisos, la polémica no se centró en una sola declaración, sino en una serie de entrevistas y comentarios que Kerem hizo en diferentes momentos sobre su visión de las mujeres, las relaciones y la igualdad de género. Es importante entender que las controversias no suelen surgir de una sola frase, sino de un conjunto de ideas, de un discurso que a veces puede ser malinterpretado o interpretado de diferentes maneras, dependiendo del contexto y de la perspectiva de quien lo escucha. En una de estas entrevistas, Kerem habló sobre la importancia de la igualdad y el respeto en las relaciones. Hasta ahí, todo normal, ¿no? De hecho, es un tema que todos deberíamos apoyar. Sin embargo, al profundizar en sus ideas, empezó a utilizar frases que fueron interpretadas por algunos como, bueno, digamos que un tanto conservadoras. Por ejemplo, mencionó la importancia de que las mujeres se valoren a sí mismas, que no dependan de nadie y que sean dueñas de su propio destino. Hasta ahí, todo correcto. Es más esencial. El empoderamiento femenino es una lucha constante y necesaria. El problema vino cuando, al hablar de las relaciones, sugirió que las mujeres deberían enfocarse en ciertas cualidades, como la bondad, la empatía y la capacidad de cuidar a los demás. Aquí es donde se encendió la mecha. Si bien la bondad, la empatía y la capacidad de cuidar son cualidades admirables y deseables en cualquier persona, el problema residió en la énfasis en estas cualidades específicamente para las mujeres. Algunos argumentaron que al resaltar únicamente estas características, se estaba cayendo en estereotipos de género, en la idea de que la mujer es, por naturaleza, una cuidadora, una persona que debe anteponer las necesidades de los demás a las suyas propias. ¿Y dónde quedan la ambición, el liderazgo, la independencia, la fuerza, la determinación, y tantas otras cualidades que también definen a las mujeres? La controversia no tardó en estallar. Las redes sociales se inundaron de comentarios. Twitter, Instagram, Facebook, todo el mundo opinaba. Algunos aplaudían su discurso, argumentando que sus palabras eran un llamado al empoderamiento femenino y a la importancia de las relaciones saludables. Aprobaban la idea de que las mujeres se valoren, se cuiden y no dependan de nadie. Pero también creían que Kerem estaba simplemente resaltando cualidades que, según su visión, eran cruciales para una relación armoniosa. Otros, en cambio, criticaron sus palabras, acusándolo de ser un tanto retrógrado, de caer en estereotipos y de perpetuar roles de
Género tradicionales. Argumentaban que al resaltar ciertas cualidades femeninas, estaba implícitamente minimizando otros aspectos de la personalidad y el valor de las mujeres. ¿Por qué solo hablar de bondad y empatía? ¿Por qué no mencionar también la inteligencia, la creatividad, la ambición, la valentía? La crítica se centraba en la percepción de que Kerem estaba, quizás inconscientemente, limitando la imagen de la mujer a un rol tradicional. La discusión se intensificó cuando se analizaron otras de sus declaraciones. En algunas ocasiones, Kerem habló sobre la importancia de la familia, el matrimonio y la maternidad. Si bien estos valores son totalmente respetables y personales, la forma en que los expresaba, especialmente en un contexto donde la lucha por la igualdad de género es constante, generó debate. ¿Por qué se espera que la mujer, y no el hombre, sea la que priorice la familia y la maternidad? ¿Por qué se asume, de manera implícita, que la mujer debe querer casarse y tener hijos? Para muchos estas declaraciones reforzaban la idea de que el papel de la mujer es, esencialmente, el de esposa y madre, dejando de lado otras aspiraciones y metas personales. Otro punto que avivó el fuego de la polémica fue su opinión sobre el feminismo. Si bien Kerem se declaró a favor de la igualdad y el respeto hacia las mujeres, no se identificó abiertamente como feminista. Algunos interpretaron esto como una falta de compromiso con la causa, argumentando que si realmente apoyaba la igualdad, debería adoptar la etiqueta de feminista. ¿Cómo es posible defender la igualdad sin abrazar la ideología que la promueve? Otros, en cambio, argumentaron que no era necesario etiquetarse para apoyar los derechos de las mujeres. Creían que lo importante era la acción, el comportamiento, y que la etiqueta de feminista no era indispensable. ¿De qué sirve autoproclamarse feminista si luego no se demuestra con hechos? La discusión se centró en la necesidad, o no, de la etiqueta, y en la definición misma del feminismo. ¿Qué significa ser feminista? ¿Existen diferentes tipos de feminismo? La situación se complicó aún más cuando algunos medios de comunicación turcos comenzaron a interpretar y, en algunos casos, a tergiversar sus declaraciones. Se publicaron titulares sensacionalistas que exageraban sus palabras, que sacaban las frases de contexto y que creaban una imagen distorsionada de Kerem. Esto es algo que ocurre muy a menudo en el mundo del entretenimiento. Los medios buscan el clickbait, el titular llamativo y a veces, la verdad se sacrifica en aras de la audiencia. La imagen de Kerem, que hasta ese momento era intachable, comenzó a tambalearse un poco. Se le acusó de ser machista, de tener ideas anticuadas y de no entender la realidad actual. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de todo esto? Primero, que las palabras importan. En el mundo del entretenimiento y especialmente cuando eres una figura pública, cada declaración es analizada, interpretada y debatida. Es fundamental ser consciente de esto y expresar tus ideas de manera clara y precisa, evitando ambigüedades que puedan ser malinterpretadas. Hay que pensar antes de hablar, meditar sobre el impacto de cada palabra, y ser consciente de la influencia que se tiene en la sociedad. Un actor, un cantante o un influencer tiene un poder de convocatoria enorme y sus palabras pueden inspirar, pero también pueden dañar. Segundo, la lucha por la igualdad de género es un tema complejo y delicado. Las opiniones pueden variar y es importante respetar las diferentes perspectivas. Sin embargo, es fundamental que las figuras públicas, especialmente aquellas que tienen una gran influencia, sean conscientes del impacto que tienen sus palabras en la sociedad. La responsabilidad es enorme y se debe actuar con prudencia, empatía y respeto. Es necesario informarse, escuchar, y estar abierto al diálogo. No se puede hablar a la ligera sobre temas tan sensibles, y menos aún cuando se tiene una audiencia masiva. Tercero, el debate sobre el feminismo y los roles de género está más vivo que nunca. La sociedad está en constante evolución, y es necesario replantearnos constantemente nuestras ideas y prejuicios. Escuchar diferentes opiniones, analizar el contexto y ser críticos con la información que recibimos es fundamental para formar nuestra propia opinión. La lucha por la igualdad es un camino largo y lleno de desafíos, y es necesario estar preparados para debatir, para cuestionar y para cambiar nuestras ideas. No existe una verdad absoluta y la diversidad de perspectivas es esencial para el progreso. En el caso de Kerem Bürsin, creo que sus palabras fueron un reflejo de sus propias creencias y experiencias. No creo que su intención fuera generar polémica o ofender a nadie. Sin embargo, el contexto en el que se expresaron, y la forma en que fueron interpretadas, generaron un debate necesario. Quizás no era su intención,
pero las palabras de querer provocar. On una reflexión sobre la igualdad de género, sobre los roles que se esperan de hombres y mujeres, y sobre la importancia de la comunicación. Es importante destacar que a pesar de la controversia, Kerem Bürsin ha demostrado en varias ocasiones su apoyo a la igualdad de género y su respeto hacia las mujeres. Ha participado en campañas sociales, ha hablado públicamente sobre la importancia de la educación y el empoderamiento femenino, y ha dejado claro que su intención es construir una sociedad más justa e igualitaria. Sus acciones a lo largo del tiempo demuestran su compromiso con la causa. Y es importante juzgar a las personas por sus acciones, por lo que hacen, y no solo por lo que dicen en un momento dado. En mi opinión, la reacción del público fue, en cierta medida, exagerada. Es cierto que sus declaraciones podrían haber sido más cuidadosas, pero creo que es importante analizar el contexto, la intención y el impacto de sus palabras. No podemos juzgar a una persona por una frase o un comentario, sino por el conjunto de sus acciones y su comportamiento a lo largo del tiempo. Es necesario dar el beneficio de la duda y entender que todos cometemos errores, y que todos tenemos derecho a equivocarnos. En resumen, Kerem Bürsin dijo ciertas cosas sobre las mujeres, algunas de ellas fueron interpretadas de forma diversa, generando un debate en las redes sociales y en los medios de comunicación. Esto nos demuestra que las palabras importan, que la igualdad de género es un tema complejo, y que el debate sobre el feminismo sigue más vigente que nunca. También nos enseña la importancia de la comunicación, de la escucha activa, y de la capacidad de debatir con respeto y tolerancia. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que hayamos podido reflexionar juntos sobre este tema tan importante. Espero que hayamos podido analizar las diferentes aristas de la polémica, y que hayamos podido formarnos nuestra propia opinión. No olviden dejar sus comentarios. ¿Qué piensan ustedes de las declaraciones de Kerem Bürsin? ¿Están de acuerdo con él? ¿Están en desacuerdo? ¿Qué opinan sobre el debate en torno a la igualdad de género? ¿Creen que la reacción del público fue justificada? Me encantaría leer sus opiniones. La conversación no ha terminado. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que cada suscripción, cada like y cada comentario nos ayudan a crecer y a seguir creando contenido que les guste. Su apoyo es fundamental. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y que tengan un día increíble. Chao, chao.